En este video hablaremos del nazismo. El nacionalsocialismo o nazismo es fundado por Adolfo Hitler a principios de la década de 1920, en gran medida como consecuencia de la humillante situación en que había sido puesta Alemania tras la firma del armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Armisticio que se firmó en Versalles, Francia, y por lo cual es conocido como el Tratado de Versalles. Este tratado impuso a Alemania unas condiciones tan drásticas, casi podría decirse que vengativas, que hacían que el país tuviese que destinar un enorme porcentaje de sus ingresos nacionales al pago de daños e indemnizaciones, principalmente a Francia y a Gran Bretaña, con lo cual le resultaba imposible recuperarse económicamente después del desastre que la guerra había significado. Por causa de lo anterior, el gobierno de centro-izquierda que se implantó en Alemania después de finalizada la guerra, periodo que es conocido como la República de Weimar, fue incapaz de lidiar con el desprestigio que supo aceptar las draconianas condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, lo que hizo blanco de los ataques de los sectores más ultraderechistas de la población, que clamaban por regresar a un estado de cosas similar al que el Imperio prusiano había puesto tras la batalla de Sedan en 1870, en la cual derrotaron y humillaron a Francia. Y así las cosas, se preguntaban por una doctrina que fuese capaz de regresar a la antigua gloria imperial y del periodo orgulloso que había construido la historia reciente de Alemania. Y así fue como el nazismo tuvo todo el terreno perfecto para poder florecer. Hacia mediados de la década de 1920, el nazismo ya era una fuerza política reconocida aunque minoritaria, pero día a día contaba con más simpatizantes que veían en ella y en su líder la salida ideal al estado de postración que vivía Alemania en ese entonces. Ya en la década de 1930, el nazismo era una fuerza poderosa, y tan solo esperaba el momento propicio para asumir el poder, momento que se dio en 1933, primero con la renuncia del canciller Hindenburg y la asunción al cargo por parte de Hitler, y luego con el incendio intencional por parte de los nazis del Reichstag, el edificio del Parlamento, del cual acusaron a los comunistas, con lo cual se dio pretexto ideal para que el partido nazi pudiese hacerse con el poder absoluto en Alemania. Ya en el poder, las ideas y acciones del nazismo se centraron en la implantación de un gobierno dictatorial que apoyara a una milicia popular urbana, la militarización del pueblo y los ataques a la democracia, el judaísmo internacional y el comunismo. Las principales características del régimen nazi fueron: régimen totalitario. Se suprimieron derechos y libertades individuales. Se pusieron a merced del Estado las empresas y los sindicatos obreros. Todas las actividades de los ciudadanos eran vigiladas y coordinadas por la policía, al tiempo que toda oposición era oprimida. Una militarización del país. En Alemania esto se dio con gran regocijo por parte de una gran mayoría de la población, dado que los hombres más viejos habían participado en la Primera Guerra Mundial y a los más jóvenes se les había inculcado un profundo sentimiento de venganza y revanchismo hacia quienes los habían humillado luego de perder la guerra. Racismo. Se sostenía que la raza aria o indoeuropea era la única raza superior por proceder de antiguos griegos, romanos y germanos, y que era de total urgencia limpiarla de toda sangre no aria, en especial de la de los judíos. Imperialismo. Olvidado todo lo pactado en el Tratado de Versalles, los nazis ordenaron armar a la población, establecieron el servicio militar obligatorio, anexaron al territorio alemán toda la cuenca de Ruhr, que había sido cedida al control de Francia, y los territorios nacionales de Austria y Checoslovaquia.
Cuando Alemania continuó con su plan de anexiones al invadir Polonia, se desató la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. El fascismo, cuyo líder era Benito Mussolini, fue una doctrina política muy cercana en ciertos puntos, no en todos al nazismo. El nazismo es responsable de la muerte de más de 6 millones de judíos y de más de 30 millones de personas, en especial en la Unión Soviética, en donde murieron más de 20 millones de personas, más aparte, todo el sufrimiento de personas que tuvieron que pasar por esos malos tiempos. Fin.